Saludos de Cristo, hermano y hermana que nos siguen cada semana en nuestro canal en YouTube. Soy Enoc Martín con ustedes en los comentarios de la escuela sabática profundizada desde Guatemala, Centroamérica, con la lección titulada Profecía y Escritura. Estará basado en 2 de Pedro, el capítulo 1, del verso 16 al verso 21. Reverentemente les invito a que nos pongamos de rodillas para orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros, sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iniciaremos con 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 16. Sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro, al igual que el resto de los apóstoles, fue testigo de la existencia real y palpable de Cristo. Testigo ocular. 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 17. Porque Él recibió honra y gloria del Padre Dios, cuando una voz vino de la magnífica gloria y dijo: Este es mi Hijo amado, en Él me complazco. De todo lo experimentado por el apóstol Pedro, en estos versos él resalta un suceso que impactó e impresionó su mente: la transfiguración de Cristo, donde se escuchó la voz del Padre. Debo resaltar que durante el ministerio de Cristo se escuchó 3 ocasiones la voz del Padre, que dieron a la misión de Cristo su aprobación, dieron el sello del Dios Padre. Eso lo podemos notar en el bautismo de Cristo. En Mateo, en el capítulo 3, el verso 17, se escuchó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. También encontramos en Mateo capítulo 17, el verso 5, donde se dijo: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y por tercera y última vez, al final del cierre del ministerio de Cristo, en ocasión que algunos griegos buscaron a Cristo. Eso lo podemos notar en San Juan capítulo 12, el verso 28, donde la voz del Padre dijo: Lo he glorificado y lo glorificaré. Al inicio del ministerio de Cristo se escuchó la voz del Padre. En el intermedio, por decirlo así, del ministerio de Cristo se escuchó también la voz del Padre. Y al finalizar el ministerio de Cristo también se escucha la voz del Padre. De estos 3, Pedro utiliza el intermedio en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque en el monte de la transfiguración estaba Cristo presente con un reflejo de toda su gloria. También aparecieron en esa ocasión Moisés y Elías. El libro inspirado de Elena de White, me refiero al libro Profetas y Reyes, en la página 170, se nos dice que en esa ocasión se mostró el reino de Dios en miniatura. ¿Cómo así? Cristo, el Rey de Reyes. Moisés, el representante de los santos que serán resucitados. Elías, representante de los santos que no probarán la muerte y serán trasladados. Es por ello que Pedro utiliza este suceso, la transfiguración de Cristo. Ahora analizaremos también 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 19, la última parte. Hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Mi versión, y quizá la de usted, dice lucero de la mañana. Sin embargo, la versión que utilizó la sierva del Señor, Elena de White, para sus escritos inspirados, fue la versión King James. La versión en español más cercana a la versión King James es la Reina Valera Gómez 2010. Esta versión está cotejada a la versión King James. En esta versión dice, en lugar del lucero, dice la estrella de la mañana. Es lo correcto, estrella de la mañana, refiriéndose a Cristo. Es importante notar que Pedro, para representar a Cristo, utiliza la estrella de la mañana, y Cristo mismo se representa a sí mismo como la estrella de la mañana. Para ello vamos a corroborarlo en Apocalipsis capítulo 22, el verso 16, importante. Yo, Jesús, soy la radiante estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el planeta Venus. Notemos que una estrella representa a un planeta. Pedro utiliza la estrella de la mañana, y Cristo mismo se llama así la estrella de la mañana, implicando que un planeta representa a Cristo. En este caso, la estrella de la mañana, que se identifica como, según los expertos, como Venus. Usted puede analizar y verá que en Génesis capítulo 1, el verso 16, habla de la familia del sistema solar. Dirijámonos, Génesis capítulo 1, el verso 16. Y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para alumbrar de día, y la lumbrera menor, la luna, para alumbrar de noche. Oído esto, hizo también las estrellas, es decir, los planetas. En este verso se nos está mostrando la familia del sistema solar: el sol, la luna y las estrellas. El sol, la luna y los planetas del sistema solar. Hay muchos sistemas solares en el universo, sin embargo, estamos hablando de nuestro sistema solar. ¿Cuántos planetas son? Porque tanto Pedro como Cristo utilizan un planeta para representar al Hijo del Hombre, a nuestro Salvador. ¿Cuántos planetas son? ¿Y cuál fue elegido para representar a Cristo? Para ello vamos a dirigirnos a Génesis, el capítulo 37, el verso 9. Otro día José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño. Vi que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Sol, luna y 11 estrellas. Nótese, 11. Génesis 37, el verso 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, las estrellas, a inclinarnos ante ti? Se utiliza la familia, en este caso, de Jacob, de Israel, para representar la familia del sistema solar, la familia de los planetas de nuestro sistema. Se puede notar que son 11 estrellas, es decir, 11 planetas representados por los hermanos de José. Pero José también es una estrella, o está representado por una estrella. 11 estrellas, 11 hermanos, más José, otra estrella, hace un total de 12 estrellas, es decir, 12 planetas. Está el astro rey, el Sol, luego le sigue el planeta Mercurio, luego Venus, y en tercer lugar está
la Tierra y consecutivamente otros planetas. Según la Biblia, son 12 planetas mayores. ¿Son los únicos? No. Hay más, por supuesto. Pero los planetas mayores, los principales, son 12, representados por la familia de Jacob. Ahora, ¿cuál utiliza Pedro para representar a Cristo y cuál Cristo utiliza para representarse a sí mismo? El segundo planeta, Venus, la estrella de la mañana. Eso es impresionante. Ahora analizaremos un punto más. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 19, primera parte. Además, tenemos la palabra profética aún más segura. Lo que está diciendo Pedro es que no solo fue testigo ocular y él escuchó la voz del Padre para referirse a Cristo como el Hijo de Dios, sino que además de ello, también está la evidencia de la palabra profética más segura, refiriéndose a las escrituras inspiradas que hablaban del futuro, en este particular refiriéndose a la aparición de Cristo. Vamos a notar que la palabra profética habló de Cristo. Para ello tenemos Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras las dijo Cristo cuando estaba en la cruz. Notemos, Salmo 22, verso 16, última parte. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 22, verso 18. Partieron mis vestidos entre sí y sobre mi túnica echaron suerte. Estos versos están hablando directamente de los sucesos que experimentó Cristo en su crucifixión. ¿Quién escribió este salmo? Lo escribió David. David fue un profeta. ¿Cómo lo sé? Cuando uno va a leer el sermón de Pedro, cuando recibió el poder del Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas, encontramos en Hechos capítulo 2, el verso 29, que Pedro utiliza a David como referencia. Y Pedro dice de David en Hechos 2, el verso 30, dice, siendo David profeta. ¿Qué era David? Profeta. Pero David no tuvo sueños ni visiones para escribir lo inspirado. Sin embargo, él fue inspirado por el Espíritu Santo a través de la composición de himnos sagrados, en este caso, salmos. ¿Fue profeta David? Por supuesto, y esto lo corrobora Salmos 22. También tenemos al profeta Isaías en el capítulo 53 del verso 1 al 12, usted lo conoce muy bien. El profeta del Evangelio pronosticó que Cristo iba a ser un varón sufriente, tal como fue pronosticado, se cumplió. También tenemos a otro profeta, Zacarías, el capítulo 13. Me impresiona. Zacarías capítulo 13, el verso 7, la última parte. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Cristo mismo interpretó que esta frase se aplicaba a él en relación a sus discípulos que lo iban a abandonar en el momento más crítico. Para ello leeremos Mateo 26:31. Entonces Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Esto implica que Zacarías habló de Cristo como el Mesías, sufriente.
También encontramos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, el verso 20. Ante todo, o primero, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta. Lo que está diciendo es que ninguna profecía vino sin la intervención divina. Y eso lo corrobora segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 21. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse de manera común. Es decir, este libro que tengo en mano, ¿qué pasaría si? Se llama este libro. Es un libro secular, escrito por un hombre no inspirado. Cualquiera puede interpretar este libro. ¿Por qué? Porque el libro lo escribió un hombre no inspirado. Pero cuando nos referimos a la Sagrada Biblia, fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. El entenderlo se consigue única y exclusivamente a través de otro hombre, a través de otra mujer inspirada por el mismo Espíritu Santo. De lo contrario, solamente encontrarán confusión. Por lo tanto, es importante. Hoy por hoy tenemos sueños, visiones en la Biblia. Y tenemos sueños y visiones también en los libros del Espíritu de profecía. Hoy ya no necesitamos sueños y visiones. Hoy necesitamos intérprete. Debo recordarles que en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Anás, Caifás, Pilato, Herodes, llegó el verdadero intérprete. ¿Dónde lo dice? Usted lo puede leer en el libro inspirado de Elena de White, El deseado de todas las gentes. En la página 25 dice, debía venir el verdadero intérprete. Cristo debía venir. Jesús estudiaba, leía y enseñaba lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento. Pero las interpretaciones que Jesús hacía de esas escrituras, los judíos no lo aceptaban en su mayoría. La profecía indicaba que debía aparecer en nuestro tiempo, sí, en nuestro tiempo, debía aparecer un intérprete. ¿Dónde lo dice, hermano? Lo dice el profeta Malaquías, el capítulo 4, el verso 5, que declara, he aquí, yo os envío al profeta Elías. ¿A quién dice la profecía que se iba a enviar? Al profeta Elías. Y continúa diciendo, antes que venga el día grande y terrible del Señor. El profeta Elías, pronosticado en Malaquías 4:5, es un profeta con la misión de venir antes del día grande y terrible. ¿Para qué? Para venir a interpretar todo lo concerniente al día grande y terrible, para que nosotros sobrevivamos la inminente y real purificación de la iglesia, o como lo pone la sierva del Señor, la inminente y real matanza en la iglesia a través de los ángeles. ¿Cómo sobrevivir? ¿Se habla en las escrituras sobre ello? Sí, pero para entender sobre ello se debe tener un intérprete, un profeta. ¿Dónde está en el espíritu de profecía? Está en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 475, bajo el subtítulo Que el cielo nos guíe. Dice lo siguiente: la profecía debe cumplirse, punto. El Señor dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del eterno grande y terrible. ¿Qué cita menciona la sierva del Señor?
Malaquías 4:5, ahora ella lo interpreta. Alguien, no muchos, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán, dos puntos, eres demasiado piadoso, oído esto, no interpretas las escrituras de la debida manera, déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. El Elías pronosticado por Malaquías y pronosticado por Elena de White para nuestro tiempo es un profeta que interpreta las escrituras, no es un profeta de sueños y visiones. No se deje engañar, hermano, no se pronostica algún personaje en nuestro tiempo inspirado a través de sueños y visiones, sino que se pronostica a un personaje en singular, masculino, adventista del séptimo día, que interpretaría las escrituras sobre el día grande y terrible para que nosotros seamos de los sobrevivientes. A estas alturas de la historia humana, a estas alturas del tiempo de gracia que está a punto de cerrarse y concluir, usted, hermano y hermana querida, debe saber quién es el Elías de nuestro tiempo. Debe estar estudiando su mensaje porque es el único mensaje que nos aclarará el camino, que nos iluminará a cómo escapar de la matanza y cómo sobrevivir. Ahora, brevemente haremos un resumen de la iglesia en la profecía. Encontramos en Éxodo, el capítulo 12, el verso 40 y el 41, la profecía de tiempo de los 430 años. Esa profecía usted no lo va a entender si no es inspirado, si no es profeta. Pero alguien que fue inspirado lo interpretó ya para nosotros. Eso usted lo puede encontrar en Gálatas capítulo 3, del verso 15 al 17. El apóstol Pablo, inspiradamente, nos enseña que los 430 años de Éxodo capítulo 12, verso 40 y 41, iniciaron desde el pacto hecho con Abraham y terminaron en el monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley, los 10 mandamientos. ¡Qué maravilloso! Ahí tenemos la interpretación. Noten que este tiempo profético nos lleva desde el tiempo de Abraham hasta que se entregó la ley en el monte Sinaí. También tenemos otro tiempo que nos revela la palabra profética. En Números 14:33 se nos muestra que los israelitas, por hacer caso al testimonio negativo, sin fe, de los 10 espías, los israelitas fueron castigados durante 40 años para que vagaran en el desierto. Y todos ellos, excepto Josué y Caleb, cayeron muertos en el desierto por no creer en la palabra. Se les dijo que iban a estar 40 años. Tal como se profetizó, así se cumplió. Estuvieron 40 años en el desierto. También tenemos el tiempo profetizado de los 70 años de cautiverio del pueblo judío. Usted lo puede encontrar en el libro de Jeremías, el capítulo 25, el verso 11 y 12. Justo como Dios lo declaró, el pueblo judío fue llevado cautivo y estuvo bajo una nación pagana durante 70 años según la profecía. Terminando los 70 años, ellos ya estaban libres para regresar y reconstruir Jerusalén y el templo. Noten que lo que estamos mencionando están conectados estos tiempos. Ahora pasaremos al tiempo profético de Daniel 8:14. Los 2300 días de tardes y mañanas. A estos días se le aplica el principio día por año.
de Números 14:34 y de Ezequiel 4:6. Día por año te lo he dado. 2300 días, 2300 años. ¿Cuándo iniciaron? Iniciaron, de acuerdo a Daniel capítulo 9, iniciaron con la orden de reconstruir Jerusalén en el año 457 antes de Cristo, y los 2300 años terminaron, eso lo debe de saber, en el año de 1844, para ser precisos, el 22 de octubre. Noten que lo que hemos analizado nos ha llevado desde el pacto que Dios hizo con Abraham y nos lleva hasta el año 1844. ¿Qué ocurrió en 1844? Bueno, en el cielo Jesús pasó del lugar santo al santísimo, pero ¿qué ocurrió aquí en la tierra? Ocurrió un gran chasco. Eso fue profetizado y entramos ya a un punto donde nosotros intervenimos, por decirlo así. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 10, el verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Acá habla de un librito abierto. Si el librito está abierto, implica que en algún momento estaba cerrado. Y el único libro cerrado es el libro de Daniel, que en su tiempo oportuno fue abierto. Por lo tanto, Apocalipsis 10, el verso 8, cuando habla del librito abierto, se refiere al librito de Daniel. Apocalipsis capítulo 10, el verso 10 dice: entonces tomé el librito, el de Daniel, de mano del ángel y lo comí, lo estudió. Y en mi boca fue dulce como la miel. Implica que disfrutaron el entender el libro de Daniel. Pero después que lo comí, fue amargo en mi estómago. Esto de amargo representa lo amargo del gran chasco en 1844. En resumen, Apocalipsis capítulo 10 del verso 8 al 10 está hablando del movimiento de Guillermo Miller, el que inició en 1831 y terminó en 1844. Hoy por hoy lo conocemos como el movimiento de la Iglesia Adventista del Primer Día, porque ellos guardaban aún el domingo. Pero de 1844 en adelante surge otro movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Está en la profecía? Sí está. Sorpréndase este orden cronológico que tiene Apocalipsis 10. Apocalipsis 10, el verso 11 dice: y él me dijo, es necesario que otra vez profetices. Noten que después del chasco se le dice que debe profetizar otra vez. ¿Quién es el personaje que vino a profetizar otra vez después del chasco? Fue la sierva de Dios, la profetisa Elena G. de White. Apocalipsis 10:11, y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Nótese que Apocalipsis 10:11 está hablando del movimiento adventista del séptimo día. El movimiento adventista, según el verso 11, se le dio la comisión de ir a muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas, muchos reyes, pero no dice a todas las naciones. Léalo nuevamente si desea. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que otra vez profetices a cuantos, a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Muchos es limitado, no es todo. Hoy la iglesia tiene la fase militante, trigo y cizaña, por eso no llegamos a todas todavía, pero estamos llegando a muchas. Pero es interesante, aunque estemos en muchas naciones, no hemos abarcado completamente esas naciones.
Es decir, solo tenemos presencia en muchas naciones. Por ejemplo, estamos en Guatemala. En Guatemala hay más de 200,000 adventistas del séptimo día. Sí, más de 200,000 adventistas. Para algunos podrá ser un número muy grande. Sin embargo, comparado con la población de Guatemala, que es alrededor de 16 millones de habitantes de guatemaltecos, 200,000 no es nada, ni 1 millón de adventistas hay acá. ¿Cómo podemos decir que ya hemos acabado la obra? No hemos acabado la obra y ni la estamos acabando. Porque fue profetizado que como adventistas solo vamos a llegar a muchas naciones, porque hay cizaña en medio nuestro. Por lo tanto, necesita haber una purificación en la iglesia para pasar de la fase muchas naciones y pasar a la fase todas las naciones. ¿Cómo lo sé? Isaías, el capítulo 66, el verso 16, nos dice lo siguiente. Porque el Eterno juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Eterno. Se pronostica una matanza realizada por el Señor a través de sus ángeles. Como yo lo sé, usted puede leer Mateo 13, el capítulo completo, y encontrará que el Señor Jesús envía a sus ángeles a cortar a la cizaña. Por eso sé que cuando dice Isaías 66, 16, que muchos serán los muertos por el Señor o por el Eterno, implica que los ángeles lo realizarán. Isaías 66, verso 19, nos muestra que habrán escapados o sobrevivientes de esta matanza que el Señor hará entre su pueblo. Isaías 66, 19, pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. ¿Escapados de qué? De la matanza de Isaías 66, verso 16, de la matanza de Ezequiel 9, como lo pone la sierva del Señor. Así lo declara, matanza general. Y ella dice que es en la iglesia. Isaías 66, 19. Pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. ¿A dónde? A las naciones. ¿Qué harán? Última parte del verso. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Hasta aquí no dice todas, ni dice muchas. Solo dice las naciones. Pero sigamos leyendo. Isaías 66, 20. Y traerán los escapados, los sobrevivientes, los sellados. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre, oído, de entre todas las naciones por ofrenda al Eterno. Hoy estamos en la fase militante, pero la iglesia adventista pasará a la fase triunfante. En esa fase libre de cizaña iremos a todas las naciones. Eso es maravilloso, porque la iglesia adventista triunfará a pesar de. Ahora vayamos a nuestro último punto. En Apocalipsis capítulo 10 hemos encontrado que del verso 8 al verso 10 tenemos el movimiento de adventistas del primer día, liderado por Guillermo Miller. Pero en Apocalipsis capítulo 10, el verso 11, tenemos el movimiento de la iglesia adventista del séptimo día, liderada por Elena de White como profetisa. Hasta aquí hemos comprobado que Apocalipsis 10 tiene un orden cronológico, porque primero viene el movimiento de Guillermo Miller y segundo viene el movimiento de Elena de White. Viene en orden cronológico. De igual manera, Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 al verso 2, también tiene un orden cronológico, es decir, primero viene el movimiento de Guillermo Miller, segundo viene el movimiento de Elena de White y luego viene lo pronosticado en Apocalipsis capítulo 11, el verso 1 y 2. Leeré el 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide, palabra clave aquí, mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Se ordena medir 3 elementos. Número 1, el santuario. Número 2, el altar. Número 3, a los que adoran en él.
Ahora, debo resaltar y debo llamar su atención que medir es sinónimo de numerar. Repito, medir es sinónimo de numerar. ¿Por qué? Porque al medir se utilizan números. Entonces, cuando dice mide, en realidad está diciendo numera. ¿Qué va a medir? ¿Qué va a numerar? El santuario, el altar y los que adoran en él. Debo resaltar que Dios lleva un conteo. ¿Cómo yo lo sé? Porque lo dice la palabra profética. Salmo capítulo 87, el verso 6, en la versión Reina Valera Gómez 2010, dice así. Salmo 87, 6. El Eterno contará. Las versiones normales dice el Eterno escribirá, pero en la versión que usó la hermana White, la King James, y en la versión Reina Valera Gómez 2010 se traduce Salmo 87, 6. El Eterno contará en el registro de los pueblos, este nació en Sión. Estamos resaltando que se debe medir, que se debe numerar, que se debe contar. En este caso, basado en la escritura de Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 1, se debe medir, se debe numerar el santuario, el altar y los que adoran en él. Ahora, debemos notar que hay dos elementos inanimados: el santuario de Dios y el altar. Según el diccionario de sinónimos y antónimos, inanimado, los sinónimos: inerte, exámine, muerto. Es decir, inanimado, un sinónimo es muerto. El santuario es un elemento inanimado, es decir, no tiene vida. En este caso, muerto. El altar es otro elemento inanimado, no tiene vida, es decir, muerto. El altar y el santuario son simbólicos. ¿Cómo lo sé? Porque en nuestro tiempo, después de 1844 y mucho antes, de hecho, desde la crucifixión de Cristo, desde la muerte de Cristo, el templo literal fue descartado, donde se hacían los sacrificios, fue descartado, incluido lo del altar. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis capítulo 11, el verso 1, cuando habla del santuario de Dios, se refiere a un templo o santuario espiritual o simbólico, de igual manera con el altar. El santuario en este texto es el mismo que se refleja en Efesios capítulo 2, del verso 20 al 22, donde dice que el fundamento son los apóstoles y profetas y la piedra principal del ángulo es Cristo, y que nosotros estamos siendo edificados en ese templo espiritual. Ya mencionamos que el santuario de Dios y el altar son inanimados. Implica que el santuario representa a un tipo de santos. El altar representa a un tipo de santos que deben ser medidos, que deben ser numerados. Como el santuario y el altar son inanimados, implica que representa a santos muertos. El santuario de Dios es más grande que el altar. Implica que el santuario representa a un mayor número de santos muertos y el altar representa a un número menor de muertos. El santuario de Dios representa a todos aquellos santos muertos desde Adán hasta 1844. Todos ellos deben ser numerados, medidos.
Y el altar representa a todos aquellos santos muertos desde 1844 hasta la resurrección especial de Daniel 12:2. La resurrección de adventistas del séptimo día. De 1844 hasta el cumplimiento de la resurrección es un corto tiempo comparado con el tiempo de Adán hasta 1844. En resumen, el santuario de Dios y el altar representa a dos tipos de santos muertos que deben ser numerados. Pero no solo los muertos serán numerados, contados, sino que también los vivos. Porque nótese que Apocalipsis 11, el verso 1, dice que se debe medir a los que adoran en él. Los que adoran son personas vivas, son santos vivientes. Es decir, no solo se tiene que numerar a los santos muertos, sino que también se tiene que numerar a los santos vivos. Usted, si me está viendo, está vivo. Usted debe ser numerado por Dios, debe ser medido. Pero la única compañía en la profecía que es numerada es la de Apocalipsis 7:4, donde dice, y oí el número, resaltamos el término número, y oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000. ¿De dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Usted, si está vivo, tiene la oportunidad de ser numerado entre los santos vivientes que no probarán la muerte. Esto es maravilloso. Nosotros, los que estamos vivos y estamos en la iglesia adventista del séptimo día, el Israel moderno, somos candidatos potenciales para ser numerados entre los 144,000 en número, exactos. Primeros escritos en el capítulo Mi Primera Visión, en la página 15, hablando de los 144,000, a ellos se les llama santos vivientes. Es decir, ellos no probarán la muerte, al igual que Elías. También en Primeros Escritos, en la página 16, se nos dice, hablando de los 144,000, que ellos formarán un cuadro perfecto. ¿Cómo así? Un cuadro perfecto implica que no habrá más de 144,000 y no habrá menos de 144,000. Un cuadro perfecto, exacto. Tenemos la oportunidad y no debemos dejarla ir. Ahora es nuestro tiempo. Le invito que reverentemente nos arrodillemos para orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por habernos revelado su palabra y nos ha dado la verdadera interpretación de las profecías concernientes a nuestro destino. Pedimos que su Santo Espíritu siga obrando en nosotros para que podamos ser los más grandes héroes de la historia, los más grandes misioneros de todos los tiempos, y que podamos ser parte de ese número específico y especial. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado y nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.